Bueno, tenemos la unidad de fusión. Esta unidad se encarga de fijar la imagen al papel. Su función principal es fijar la imagen al papel. ¿Cuáles son los problemas más comunes de esta unidad? Los problemas más comunes de esta unidad puede ser una mala fijación de imagen, que las copias se lleguen a borrar. Otro de los problemas que puede presentar es que las hojas se lleguen a arrugar. Otro de los problemas que podría presentar es producir líneas negras a raíz de que el rodillo fusor como tal, el rodillo fusor entre en desgaste, ¿no? Entonces, si el fusor tiene un problema de que el teflón ha tenido un desgaste, pues ahí el problema se suscita en que se va a proyectar en líneas negras en las copias. Una forma de solucionar fácil, sin necesidad de despejar esta unidad en posición o en la sección de la unidad donde se encuentra la copiadora, es limpiar las uñas de separación. Como verán, las uñas de separación, por ejemplo, son estas: 1, 2, 3, 4, 5 uñas de separación. Si ustedes se fijan en esta parte, por ejemplo, esta uña de separación tiene acumulado bastante pigmento, ¿cierto? Tiene bastante pigmento acá, justo ahí. Entonces la forma sería que ustedes puedan, por ejemplo, podrían retirar esta parte, agarran y deslizan en este sentido, ahí ya tenemos lugar. Fíjense acá, justo acá tenemos la uña totalmente lleno de tóner, lo propio acá y lo propio en estos dos, ¿no? Entonces la forma de limpiar en posición sería simplemente de esta forma. Ustedes ingresan y hacen una limpieza ahí, fíjense cómo, ahí, ¿no? Y ahí está, se desprendió. Con la uña un poquito lo raspan y ya está. Entonces, como verán, este es lo que tenía, son partículas de tóner. Lo propio acá tenemos igual. Entonces la forma de hacer limpieza es colocar las uñas ahí y hacer una limpieza. Lo propio acá, de esta forma y de esta forma. Ahora, ¿por qué? Por ejemplo, tenemos aquí un desgaste del rodillo fusor. Entre este desgaste, lo que va a provocar es una línea en las copias. Eso significa que el teflón se ha perdido en esta parte, ya se ha desgastado el teflón. Entonces esto es solamente fierro, por tanto va a producir líneas negras en las copias. Bueno, vamos a proceder a hacer el mantenimiento respectivo. Volvemos a colocar, esto se lo pone ahí. Otro de los problemas más frecuentes es que en esta sección se acumula tóner, acá, justo aquí. Y el tóner que se acumula con la temperatura se vuelve pegajoso. Por tanto, tiene acumulado el tóner y se vuelve como un alquitrán o algo pegajoso. Y el papel, al ingresar por acá, cambia de dirección y se arruga. Son los problemas de atascos de papel frecuentes en esta unidad, el producto de que la guía de papel está sucia. Entonces se debería limpiar esta guía de papel. Pueden utilizar gasolina para hacer la limpieza. No raspar con estilete, ya que si pierde teflón, igual se va a acumular muy rápidamente y vamos a tener el mismo problema y vamos a tener que estar limpiando a cada rato. Entonces hay que hacer una limpieza de la guía de papel, tiene que estar limpio. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer el mantenimiento. Retiramos inicialmente
como les dije, empujamos ahí, ¿no es cierto? Vamos. Ahora vamos a retirar esta sección, que es el de las uñas. Entonces vamos a proceder a retirar de esta forma. Serían 1 y 2 tornillos. Estos tornillos son tornillos de lomo. Vamos a ponerlo de esta forma. Ahí. Ahí está. Y tenemos un tercer tornillo, que sería este de acá. Este de acá. Este. Vamos a tirar de la misma forma. Y por último vamos a despejar de la parte de atrás el cable del sensor, que es este de acá. Esta parte va a ser una leve presión. Ahí está. Tenemos el cable liberado. Ahí tenemos el sensor. Vamos a intentar de esta forma. Esto vamos a retirar hacia arriba. Lo empujamos hacia arriba así. De esta forma. Y tenemos el sensor. Hay que tener un poco de cuidado debido a que este sensor por la temperatura puede estar muy reseco. No se puede desquebrajar. Desconectamos y tenemos la parte de las uñas. Pueden limpiarlo si gustan acá mismo, ¿no? Ahí. No se necesita raspar, ni estilete, ni nada de eso. Pueden limpiarlo en posición, en esta situación, solo con la uña. Nada más. Ahí tenemos el sensor de paso de papel, el actuador, el sensor de paso de papel. Muchas veces rompe y aparece atasco de papel. Ya casi vamos. Ahora vamos a retirar las partes laterales. Bueno, vamos a empezar retirando esta parte. Primero vamos a despejar todo lo que es la parte de los cableados. Despejar la parte donde está conectado el cable. Fíjense que el tornillo, por ejemplo, es muy distinto a este otro tornillo. Entonces tenemos dos tipos de tornillo, un tornillo rosca fina y un tornillo de encarne. Entonces los tornillos de encarne van al plástico, como es el caso. Entonces va atornillado al plástico, y en cambio los tornillos de rosca fina para la parte metálica. Tener a tomar muy en cuenta. Vamos a liberar el cableado. En este caso, para soltar el cable tenemos que presionar solamente acá. Fíjense. Presionamos ahí. Ahí está. Esto no sale, entonces tienes que presionar acá. Así. De esa forma.
Lo propio en este lado. Acá. Presionamos. Presionamos y tiramos. Ahí tenemos. Entonces vamos despejando de esta forma. Tiramos acá, tiramos ahí, solamente presionar. Ahí presionamos. Mira. Ahí vamos. Este otro extremo, lo propio. Tiene que ver cómo está cableado para no tener problemas. Fíjense cómo está cableado. Ahí está. Ahí. Vamos liberando una en una. Ahí está. Ahí va. Ahora sí, podemos retirar la parte del blog. Fíjense el tornillo de encarne. Bien, lo tenemos casi libre. Entonces vamos a despejar la parte del cableado. Fíjense. Ahí. Ahí, 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 fíjense. Ya. Este de un lado y este extremo también. Este extremo tiene más cableado, fíjense. ¿Cierto? Entonces vamos a ir retirando una en una. Ahí está. Ahí está. Lo propio. Retiramos. Igual, de encarne. Igual, de encarne. Ahí está. Retiramos. Acá tenía suciedad. Acá todavía tenemos ahí está. Esto tienen que tratar de conservarlo como funciona. Fíjense, ¿cierto? Ahora sí, lo que tenemos que hacer es despejar la lámpara. Es importante despejar la lámpara en la medida que es la parte más delicada. Entonces cualquier golpe o cualquier maniobra mal realizada puede provocar que se rompa la lámpara. Entonces para esto tenemos que despejar. Este lado podemos optar a despejar en el sentido contrario. Podemos optar a despejar para que ya que esto no va a pasar por el tubo, ¿no? por el rodillo fusor. Entonces despejamos por este lado. Entonces para esto vamos a retirar esto es rosca fina.
Fíjense esto. Ahí está. Tenemos la lámpara. Ahí ya tenemos libre la lámpara. Fíjense. Entonces vamos a... Ahí agarramos, miren, agarramos. Vamos sacando. Miren, aquí tenemos la lámpara. ¿Cierto? Aquí lo que hay que evitar es no tocar por la parte intermedia, sino siempre manejar de esta forma, de los laterales. Manejamos de los laterales. No tocamos la parte intermedia. Para saber si la lámpara está en buenas condiciones, lo que podemos hacer es una medición. Hacemos una prueba de continuidad. Agarramos un multímetro y llevamos el selector a la parte de continuidad. En este caso está en continuidad. Ahí. Entonces vemos. Entonces agarramos un extremo, por ejemplo esta, y probamos si está en buenas condiciones, ¿no? Vamos a ver acá. En uno de estos extremos, ahí está bien. Ahora este otro, no sé cuál es, esta. Probamos lo propio de la otra lámpara. Pero esa es la forma de probar. Entonces, hacemos esto y en uno de estos lados, por ejemplo este ya no es, entonces tenía que ser esto. Ahí está. Aquí no es, y aquí. Listo. Entonces significa que nuestra lámpara está en buenas condiciones. Lo aislamos. Ya teniendo libre la lámpara de fusión, prácticamente ya no hay ningún peligro. Por tanto podemos trabajar tranquilamente. Vamos a despejar 1, 2, 3, 4 tornillos. Entonces vamos a despejar. Ahí vamos. Ahí está. Es un tornillo de lomo. Este es un tornillo común. Es un tornillo común. Fíjense. Tornillo de lomo, tornillo común. Ahí está. Tornillo de lomo. Y tornillo común. Ahí está. Como verán, en este extremo llevan estos tornillos y en este otros tornillos. Ahora simplemente hacemos esta operación. Levantamos, fíjense, pero antes de eso, ahora hacemos esta operación. Vamos a despejar lo que es la parte de los termistores, el cableado del termistor. Entonces el cableado del termistor, por ejemplo, tendría que quedar libre. En este caso, este es el cableado del sensor de paso y hacemos esta operación. Ahí está.
está. Propio. Tiene que quedar libre. ¿Cierto? Vamos a hacer esta operación. Ahí vamos. Propio. Y este sería el otro termistor, ¿no? Este de acá. Desconectamos, ¿cierto? Ahí está. Y aquí va, queda libre. Este vamos a dejar libre a este otro termistor, que es este. Ahora sí podemos desmontar. Ahora sí podemos tirar. Ahora sí. Fíjense, es simplemente levantar el juego. Ahí está. Tomar en cuenta que esta parte va enganchado ahí, por acá. Tiene que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos ya libre y tenemos acá la vía. Tenemos el rollo de presión y tenemos el rollo de fusión. Entonces está el rollo de presión, rollo fusor, termistores, termistor, y tenemos el fusible térmico que hace de protección. El fusible lo que hace es proteger que la lámpara no alcance temperaturas muy elevadas, el cual puede que la lámpara sufra un sobrecalentamiento y podemos tener la necesidad de hacer un cambio de la lámpara. Entonces el fusible térmico es de protección, no trabaja en contacto, por si acaso. Hay un espacio mínimo entre el fusible y el rollo fusor. En cambio el termistor sí trabaja en contacto. Por ejemplo esta parte es producido por el problema de que el termistor está totalmente sucio. Ejemplo, vamos a retirar el termistor. Fíjense, miren, está totalmente sucio. Tiene pigmentos de tóner acumulados en su superficie. Entonces eso lo que hace es raspar el teflón. Lo propio tenemos este otro termistor, igual. Los termistores tienen que controlar la temperatura, mantener una temperatura estable. Lo propio, está sucio, y hacer una limpieza. Pues ambos trabajan en contacto con el fusor. Tenemos el termistor y tenemos el fusible térmico. El fusible térmico, como les dije, es de protección. Vamos a retirarlo para hacer un estudio del fusible térmico, pero no trabaja en contacto, así que está limpio. Perfecto. Entonces aquí simplemente nos queda reemplazar el rodillo fusor que tiene este daño y el rodillo de presión. Para eso vamos a despejar los resortes. Inicialmente los resortes. Los agarramos. Tiramos. Ahí está. Resorte. Lo propio el de acá. Ahí está. Resortes. Ahora tenemos que ver la posición de los bujes. Por ejemplo, este buje es de adentro hacia afuera.
Este de aquí de afuera hacia adentro, ¿cierto? Del lado de los engranajes está por fuera hacia adentro, este de dentro hacia afuera, su posición. ¿Cómo lo retiramos? Vamos a tener que despejar toda esta sección para poder despejar. Entonces vamos a hacer esta operación. Ahí está. Por acá. Tenemos libre. Los engranajes lo pueden retirar y lavarlos, ¿no? Ahí está. Para retirar el rodillo de presión simplemente retiramos lo que es la parte de esta de acá. Sacamos esta de acá. De esta forma. Ahí está. Sacamos y tenemos libre prácticamente casi todo. Ahí está. Y este otro extremo igual. Está bien. Tenemos libre. Vamos a retirarlo igual. Ahí está. ¿Sí? Tenemos los rodamientos. Retiramos rodamiento. Hacemos una lubricación. Vamos a utilizar un WD-40. Vamos a utilizar WD-40. Entonces hacemos esta operación, ¿no? WD-40, un poquito de aplicación. Y hacemos este. Vamos a la lubricación. Lo vamos a colocar. En este caso de este lado. Pero antes hacemos una limpiecita. Todo esto. Y esto va así. Perfecto. Entonces hacemos la simulación del cambio. Ahora tenemos el radiodifusor. El radiodifusor está fácil de retirar. Como verán, tenemos el engranaje. Retiramos el engranaje. El buje. Retiramos el buje. Estaba así. Significa que es del lado de... Significa que la parte sobresaliente va por fuera. No así. Va por fuera. Del lado de los engranajes. Y lo propio vamos a hacer acá. Tenemos el buje, ¿no? Va por dentro hacia afuera. Tenemos radiodifusor, tenemos los rodamientos que van de adentro hacia afuera, importante, ¿eh? De adentro hacia afuera, y este igual. Tenemos dos rodamientos. Entonces, como verán ustedes, los bujes van así, Entonces la parte sobresaliente del buje va por este lado y la parte sobresaliente del rodamiento. Ahí se combina. Entonces, va de esta forma.
Lo seguido vamos a proceder al cambio del rodillo fusor. Nuestro rodillo fusor está totalmente, ya ha cumplido la vida útil, y aparte tiene una línea, ha perdido teflón en esa sección. Por tanto, amerita hacer el cambio, ya que la parte donde pierde teflón pues te puede producir líneas negras, porque se adhiere fácilmente el pigmento en esta sección, y eso con la temperatura pues se funde en el papel. Por esa razón vamos a hacer el cambio del rodillo fusor, y si ustedes tienen un equipo con estas características, que el rodillo fusor esté rayado, pues tienen que cambiarla. Lo propio el rodillo de presión, tiene que estar en buen estado, ya que ambos trabajan y por entre medio pasa el papel. Entonces, si el rodillo de presión está deformado o el fusor tiene ciertos desgastes que puedan proyectarse en las copias, entonces amerita cambiar ambos, o en su caso uno de ellos. Por ejemplo, el rodillo de presión puede deformarse, ya que a veces por estar sin uso pues se deforma el rodillo de presión. Es posible visualizar a simple vista la deformación del rodillo de presión. Otro de los aspectos importantes a notar en esta unidad son las arrugas que se producen en la unidad, específicamente en esta, ya que en esta sección se acumula bastante pigmento o partículas de tóner que se amontona, el cual hace que cambie la hoja al pasar, o la copia al pasar por esta sección cambie de dirección o obstruye directamente el paso. Por tanto, la guía de papel se debe limpiar y se debe mantener limpio casi de forma continua. Vamos a despejar la guía de papel para que ustedes tengan mejor visión de lo que estamos hablando. Todas las copiadoras tienen esta forma de fabricación, y hay una guía de papel que direcciona la hoja al medio de los dos rodillos, del fusor y de presión. Como el tóner llega fresco a esta guía de papel, entonces se va acumulando bastante tóner a lo largo de esta guía. Muchas veces eso ya es un obstáculo para que pase la copia. Por tanto, se producen las arrugas, ¿no? Porque la hoja cambia de dirección y las copias se llegan a arrugar por esa causa. Las arrugas son un poco más pronunciadas, y hay arrugas también, que hay copias con arrugas muy finas como venas, que sería producto del rodillo de presión, por la deformación del rodillo de presión. Sin embargo, ustedes pueden descartar esta posibilidad, parar la copia antes de que ingrese a la unidad de fusión y ver si la copia ya viene arrugada, ¿no? Bueno, nos centramos específicamente al cambio del rodillo fusor. Como verán, tenemos un rodillo nuevo y solo tenemos que ubicarla para poder instalar de la forma correcta. En las ranuras que se muestra es como una guía para colocar el buje, como también en el lado contrario el engranaje. Para eso necesitamos despejar el engranaje que nos va a obstaculizar para hacer un trabajo mucho más prolijo. Entonces retiramos la chaveta con un destornillador plano, hacemos una palanca y vamos a poder despejar el engranaje que nos dificulta instalar el rodillo fusor y el buje, el rodamiento y los engranajes. Sin embargo, antes de cambiar
el fusor o el rodillo de presión, siempre se recomienda revisar los rodamientos que estén en buen estado, que trabajen sin mucho problema, que esté totalmente suave. Pero sin embargo, ustedes pueden lubricarlo con un WD-40 a fin de ayudar a su buen funcionamiento. Lo propio, los engranajes ustedes pueden retirarlas y con agua y detergente pueden cepillarlos, la parte de los engranes, y la parte intermedia le pasan un trapito para que se limpie en su totalidad. Así como les dije, pueden utilizar un cepillo y ranura por ranura hacer una buena limpieza, ya con detalle de ustedes. Esto es solamente una demostración ilustrativa. Como verán, tiene una ranura por donde se tiene que incrustar la protuberancia que tiene el buje del fusor. En este caso colocamos de esa manera y el buje del lado contrario es por fuera. Exactamente esa parte tiene que coincidir, esa protuberancia tiene que coincidir con la ranura que tiene el rodillo fusor. Bueno, al realizar esta operación, tener mucho cuidado de no rayar el rodillo fusor. También revisar los engranajes si están en buen estado. Lo propio, colocamos el rodillo de presión, respectivamente los rodamientos se deberían haber hecho mantenimiento. Incorporamos el ajuste, ponemos el ajuste de la palanca del rodillo de presión para que tenga una posición fija. Bueno, reponemos las partes. Y verificamos que los engranajes trabajen correctamente. Bueno, solo nos toca hacer la operación a la inversa al desensamble. Como verán, todo tiene su lugar, así que no hay nada improvisado. Solamente es renovar o reponer las partes que removimos al momento de desensamblar.
Reponemos los tornillos. Bueno, esta operación la vamos a realizar cuando ya el rodillo de presión, el rodillo fusor tengan ya un desgaste considerable y que afecte en la calidad de copia, que esté manchando o que salga o que se imprima manchas y demás, ¿no? Que son producto de esta unidad. En esos casos intervenimos y cambiamos los rodillos, hacemos la limpieza de los termistores, del fusible térmico, de las uñas de separación y demás. En la parte eléctrica tenemos los termistores y el fusible térmico y la lámpara, obviamente. Vamos a proceder a realizar el testeo de los componentes eléctricos, en este caso el fusible térmico, que debería darnos continuidad. Ambos extremos nos da continuidad. Eso significa que está bien el fusible térmico. Ahora los termistores. Es frecuente que uno de los termistores puedan o hayan sufrido daños o haya entrado en corte y que prácticamente ya no pueda dar una buena lectura de la temperatura. En esos casos es reemplazo, ¿no? Pero para saber si cuál está funcionando de forma incorrecta, usamos el multímetro y llevamos el selector del multímetro a 2 megaohmios para así poder medir como resistencia el termistor. Entonces en nuestro multímetro en escala de resistencia en ohmios, ahí por ejemplo nos da un determinado valor. Dijimos que el termistor al detectar calor pierde su resistencia, entonces su valor óhmico empieza a descender tal cual como se ve. Si le quitamos calor, pues obviamente tiene que recuperar su resistencia. Con tal de que funcione de esa manera, está bien el termistor para nosotros. Está en perfectas condiciones. Probamos lo propio el otro termistor. Igual, ¿no? Proporcionamos calor al termistor e inmediatamente desciende su resistencia. Su valor óhmico empieza a bajar. Una vez que se le quita el calor de la superficie del termistor, tiene que recuperar su resistencia. Entonces su valor de ohmiaje va en ascenso. Que cumple esa función, nuestros termistores están perfectamente para realizar lectura de temperatura sin errores. También recomendar que el termistor tiene que hacer contacto con el rodillo fusor en este caso. Al instalar en la posición que corresponde, tiene que haber un contacto del termistor con el rodillo fusor. No puede estar separado. Tiene que estar en contacto. Bueno, vamos reponiendo la parte de los resortes que hace de presión del rodillo fusor con el rodillo de presión. Es importante no estirar los resortes,
ya que la presión podría ser desigual y eso puede ameritar a producir arrugas en las copias o atascos de papel. Probamos el funcionamiento de los resortes o de los engranajes. Tiene que estar algo suave. Reponemos el termoswitch o termofusible. Este componente sí tiene que estar separado. Ya tiene una posición exacta, por tanto no hace contacto con el rodillo fusor. Todo tiene que calzar correctamente. La parte que mostramos se hace de tierra. El chasis que estamos colocando tiene una lámina metálica donde va en la parte metálica del rollo fusor haciendo contacto y esta nos sirve de aterramiento. Los tornillos es muy importante distinguirlas del uno al otro. En este caso, en la abertura más grande va el tornillo de lomo, rosca fina, en ambos lados o en el mismo lado, pero va el mismo tipo de tornillo. Y en el otro extremo tenemos tornillos comunes. Bueno, reponemos todos los tornillos que correspondan. Es importante saber qué tipo de tornillo sujeta en qué sección. Muchas veces se intercambian los tornillos de encarne con los tornillos de rosca fina y ahí tenemos problemas. Ahora lo que nos hace falta es el cableado. Nos falta poner la lámpara de fusión. Colocamos la lámpara de fusión y empezar a cablear. Vamos a ver por rutina, vamos a hacer una limpieza de la lámpara con alcohol isopropílico por simple rutina. Pero si ustedes al manipular han llegado a hacerlo por la parte intermedia de la lámpara, entonces sí hay que hacer la limpieza que corresponde, tal cual como se vio en video. Les comenté que esta lámpara es muy frágil, así que hay que evitar golpes o forzar en el momento de la instalación. Los códigos relacionados a esta unidad suelen ser el C3451, C3452, C3851, C3852, C3751, C3752. Estos códigos son relacionados a esta unidad. En la mayoría de los casos se requiere simple reset. Esta parte que estoy mostrando es como una contratuerca. Muchas veces al manipular uno lo pierde y piensa que es un tornillo que tiene que ingresar a la parte de plástico. Entonces le ponen un tornillo de encarne, sin saber que se perdió la contratuerca metálica y bueno, pues tratan de asegurar con un tornillo de encarne, cosa que es incorrecto. Entra un tornillo de rosca fina, pero siempre y cuando esté la contratuerca.
Bueno, luego nos toca solo asegurar y que la lámpara quede justo al medio, ¿no? Que no quede en contacto con el rollo difusor, ya que podríamos provocar averías como la rotura de la lámpara de fusión. Entonces es importante darnos un poquito de tiempo al momento de instalar y posicionar la lámpara en el medio del rodillo fusor. De hecho está diseñado para que quede al medio, pero es probable que los top o la placa que hace de cojinete se haya doblado o se haya salido de posición. Entonces hay que verificar de todas maneras que quede justo al medio. Por ejemplo, ahí tenemos la protuberancia que tiene que ajustarse a la placa del soporte de la lámpara. Entonces es importante que esté todo en su lugar. Ahora solo queda cablear de forma correcta. Entonces empezamos con el cableado de la lámpara. Colocamos las cubiertas laterales. Y reponemos el tornillo que asegura dicha cubierta. Reitero, las temperaturas o los códigos relacionados: el C3451, 3452, 3851, el C3852 y el código de error 3751 y C3752 son los más comunes de los códigos que suele proyectarse en pantalla y bloquear el proceso de copiado. Reponemos los respectivos tornillos. Del otro extremo igual colocamos la cubierta que corresponde. Siempre con el debido cuidado. Es importante que esté bien sujeto los cojinetes de la lámpara de fusión. De hecho es importante, como les dije, que quede justo al medio del rodillo fusor y no en contacto. Reponemos los tornillos como corresponde e inmediatamente procedemos a instalar o reponer el cableado como corresponde. No puede quedar cable suelto debido a que puede producirse un cortocircuito. Por tanto, el cableado tiene que ser muy prolijo. Realizamos las conexiones correspondientes, el cable por las ranuras que corresponde, ya que no podría quedar suelto ni volando ningún cable.
Eso sería provocar una avería, en muchos casos irreparable, porque podría directamente, el corto se produciría directamente en la placa controladora. Ajustamos en las ranuras el cableado de la lámpara de fusión. Conectamos al fusible térmico. Que quede totalmente asegurado. Bueno, como les decía, necesitamos realizar esta operación para cambios de rodillo fusor cuando ya tiene líneas o desgaste en el teflón, cuando el rodillo fusor o cuando el rodillo de presión ya tiene problemas de que haya perdido la forma, o el termistor esté en mal estado, o el fusil térmico igual, o se haya producido, digamos, alguna rotura en el cristal de la lámpara. En esos casos procedemos a realizar esta operación, o cuando se requiera el cambio de uñas de separación o una limpieza de las uñas, pero no necesitamos sacar todo para limpiar las uñas. Entonces lo hacemos en posición, o si solamente sacamos la sección donde está instalado las uñas de separación. Ahí hacemos coincidir correctamente el cableado con el termoswitch. Y vamos colocando una en una para que no se pueda mover. Colocamos los seguros del cableado. Bueno, tenemos prácticamente el cableado de la lámpara. Colocamos la cubierta del fusible térmico. Para recordar, el fusible térmico lo medimos como en continuidad, ¿no? Para ver si está en buen estado. Les dije que era de protección. En realidad trabaja en serie con la lámpara, por tanto protege a la lámpara. Si por alguna causa el termistor no da una buena lectura de temperatura, entonces la temperatura se eleva bastante y podría sufrir daños la lámpara de fusión. Pero para evitar eso se incorpora el fusible térmico, que también trabaja con temperatura. Entonces, al elevarse la temperatura por encima de su capacidad, pues prácticamente se abre y así protege la lámpara de fusión. Y obviamente el rodillo fusor con el rodillo teflón, por una temperatura muy alta, podría llegar a fundirse. En este caso reponemos la sección de uñetas. Ahí tenemos el actuador del sensor de paso de papel, y este sería el sensor. Entonces colocamos como estaba al principio. Ahí tenemos el conector del sensor, lo conectamos primero, ya que luego va a ser difícil. Decirles que este sensor es muy propenso a resquebrajarse por la temperatura. De hecho, se seca con el tiempo bastante y pues al manipular se rompe. Entonces hay que tener cuidado
en el momento de manipular, verificar si está en buen estado o es que está muy delicado. Así como hemos sacado de abajo hacia arriba, ahora colocamos de arriba hacia abajo. Las uñas están limpias y tienen que estar en contacto con el rodillo fusor. Y periódicamente vamos a ir observando, revisando si no hay algo que pueda estar rayando el fusor. Reponemos los tornillos. Estos dos tornillos del lomo no es necesario sacarlas. Al momento de desensamblar, al principio sacamos esos tornillos para poder cambiar las uñas de separación. Sin embargo, no hicimos tal operación, pero si van a hacer solamente limpieza y reemplazo de rodillos, no es necesario retirarlo. Pero sí este tornillo que va a sujetar prácticamente a toda la sección. Vamos a proceder al cableado del termistor y del sensor de paso. Entonces cableamos lo más prolijo posible, es muy importante. Bueno, colocamos los clips y aseguramos el cableado para que esté fijo. Bueno, esta operación la realizamos siempre y cuando la unidad esté fría, porque si está caliente podemos provocarnos algunas quemaduras de gran magnitud, ya que alcanza esta unidad a una temperatura de 200 grados. Es una temperatura muy alta que podría provocarnos algunas quemaduras. Entonces, para evitar eso siempre trabajamos en frío, que la unidad esté fuera de la copiadora y que esté frío. Prácticamente casi concluimos. Estamos colocando los seguros para que el cable no vaya a provocar algún tipo de cortocircuito, que esté bien sujetada. Con eso concluimos la parte del cableado y que quede limpio, ¿no? Que quede totalmente limpio. Como verán, ya el cableado se terminó. Acabamos de concluir con el cableado y simplemente nos toca ya reponer la última sección, que es la guía de papel, y finalmente colocamos el clip. Con eso concluimos esta sección.